Muchas gracias a los organizadores de la séptima Semana Internacional de Ciencia y Tecnología por aceptar el trabajo titulado Estudio por métodos numéricos de la descripción termodinámica de un sistema físico, estudio de caso, conducción de calor en una barra metálica. Muchas gracias por la aceptación de este trabajo. Mi nombre es Cristian Nolasco Serna y los compañeros que me colaboraron en la ejecución de este trabajo fueron Milton Mena Serna y José Julián Cadena González. Entonces vamos primero que todo a hacer una pequeña introducción al objetivo o el tema de esta investigación. En primer lugar, el problema que nosotros vamos a estudiar es el efecto de conducción de calor en una barra metálica. Tenemos que el estudio se hizo en una sola dimensión y la temperatura en la frontera de la barra es de 240 grados y 360 grados centígrados. La teoría de transferencia de calor nos indica que cuando nosotros estamos con un efecto de conducción trasciente, en el momento en que se estabiliza la temperatura, nosotros tendemos a pensar que la energía del sistema es constante, pero la teoría termodinámica nos indica que en efecto eso no es así. Entonces, parte de este estudio es probar numéricamente que en efecto la temperatura o la variación de energía no se mantiene constante cuando ya estamos en un estado estable. El modelo matemático que nos permite a nosotros poder establecer la ley del calor tiene que ver en primer lugar con la ley de Fourier. La ley de Fourier nos está indicando que el cambio de temperatura o la variación del flujo de temperatura se da en la dirección del gradiente. El segundo elemento importante es la ley de conservación. Tenemos que la ecuación o el modelo matemático ofrece la ley de conservación que ustedes observan. Esta ley de conservación tiene que ver con la variación de una cantidad. Esa variación es exactamente igual a la variación en la frontera y a la fuente que produce calor interno. Entonces, un importante elemento de la ley de conservación. Tenemos también el teorema de la divergencia, teorema matemático importante que nos relaciona lo que sucede en la frontera de una región con lo que sucede en el interior. Con estos elementos, nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos para plantear nuestro modelo. Entonces, nuestro modelo para trabajar es la ecuación diferencial del calor. Es una ecuación en derivadas parciales y que relaciona el gradiente en segundo orden con la variación de la temperatura. Con esta ecuación es la que nos permite a nosotros, o nos va a permitir a nosotros calcular la temperatura en la barra. ¿Listo? Muy bien, entonces el enfoque que nosotros le dimos a la investigación tiene que ver con resolver la ecuación diferencial que acabamos de ver hace un momento. Me voy a volver otra vez, la ecuación del calor, y para hacerlo lo que vamos a hacer es una discretización. ¿Esto qué quiere decir? Lo que esto quiere decir es que nosotros vamos a tomar un cociente de la variación de la temperatura con respecto a la variable t y luego vamos a encontrar una aproximación de la segunda derivada de t. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Esas dos cantidades las vamos nosotros a reemplazar acá en la ecuación diferencial. Es importante notar que cuando nosotros resolvemos esta ecuación diferencial por método analítico, lo que nosotros hacemos es utilizar la técnica de separación de variables y lo que hacemos es utilizar la técnica de Fourier. Al hacer esto, lo que nosotros vamos a hacer es calcular una solución analítica. El cálculo de esa solución analítica en muchos casos es complejo de calcular y necesitamos toda la teoría de Fourier. Esa teoría de Fourier nos permite reducir nuestro problema de trabajar una ecuación en derivadas parciales y llevarlo a trabajar una ecuación ordinaria, dos ecuaciones ordinarias.
Ese es el enfoque clásico. El que nosotros adoptamos para estudiar, para esta investigación, fue resolver la ecuación numéricamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para resolver esa ecuación es encontrar un componente discreto. Entonces, para eso es que usamos las relaciones que les mostraba hace un momento. Con estas relaciones, nosotros vamos a encontrar una manera de resolver la ecuación discretamente. Esto nos va a permitir nosotros poder llevar este sistema al computador. Esto nos permite a nosotros tomar estas relaciones y poder establecer un modelo en el computador. Es importante resaltar que cuando nosotros tomamos este conjunto de ecuaciones discretas y las reemplazamos acá en la ecuación diferencial, lo que vamos a obtener es un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones. Entonces, para calcular la temperatura, lo que nosotros tenemos que hacer es resolver el sistema de ecuaciones que se deriva de estas relaciones que están aquí. Son relaciones de recurrencia. Eso quiere decir que nosotros podemos estructurar un programa de computador que nos permita a nosotros resolver el sistema de ecuaciones. ¿Sí? La temperatura se soluciona por medio de un sistema, de la solución de un sistema de ecuaciones. Ahora, nosotros tenemos, esto es el caso de conducción en estado transitorio o estado transiente. Ahora lo que vamos a hacer es incluir las ecuaciones de balance de entropía. Entonces lo que nosotros tenemos es que la variación de la entropía, ¿cierto? Es igual a la variación de la entropía interna más la entropía externa, ¿cierto? Entonces mediante las leyes de la termodinámica, nosotros lo que hacemos es calcular un sistema de ecuaciones de balance discretas. Esas ecuaciones que están ahí nos van a permitir poder nosotros de nuevo generar en un programa de computador los resultados que queremos hacer del análisis. Entonces tenemos la entropía interna y la entropía externa en términos de la temperatura. Con las ecuaciones recurrentes que les había mostrado anteriormente, nosotros podemos calcular temperatura y luego reemplazar en estas ecuaciones. Todo ese modelamiento lo podemos hacer mediante un programa de computadora. Esa es la ventaja del enfoque que estamos dando a la investigación, que nosotros somos capaces de llevar todo el análisis de transferencia de calor en la barra, el problema que teníamos inicialmente, a un problema que podemos trasladar a un computador. Ese problema se reduce a resolver un sistema de ecuaciones, por un lado, y luego reemplazar esa temperatura en este sistema de ecuaciones de balance de entropía. Entonces, todo eso lo podemos nosotros integrar y obtenemos los siguientes resultados. El programa en MATLAB, que fue la herramienta computacional que nosotros empleamos, nos permitió generar estas gráficas. En la primera gráfica, la gráfica que aparece al lado izquierdo de la pantalla, observamos los diferentes perfiles de temperatura que se van generando a lo largo que el tiempo transcurre. Entonces tenemos que inicialmente estábamos con una temperatura inicial y es de 360 y esa temperatura va convergiendo a la temperatura de 240. Vemos que el modelo converge hacia una recta y eso es lo que nos dice la teoría de conducción de calor, que a medida que el tiempo transcurre, el modelo tiene que volverse la temperatura, tiene que ser una función lineal. Por lo que vemos al lado derecho, es las funciones discretas de entropía interna y entropía externa en la parte inferior, y lo que está en azul en la parte superior es la curva de entropía cuando ya hacemos la sumatoria. Lo que está ahí es exactamente lo que se encuentra en la parte de arriba. La entropía, la variación de la entropía es igual a la sumatoria de las entropías, que es lo que está acá. Entonces nosotros observamos que cuando el tiempo transcurre, la entropía no tiende a cero. La entropía tiende a estabilizarse en un cierto valor. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que cuando nosotros estamos en transferencia, en conducción de calor, en una barra, en una dimensión, y nosotros tenemos que el estado transitorio converge a un estado estable, ese estado estable está dado por esa recta que aparece ahí en la parte izquierda, ¿sí? En la curva amarilla, es la recta. Entonces, nosotros podemos concluir que todavía hay un intercambio de energía en el sistema que no es constante, ¿cierto? Que permanece
dentro del sistema, que es la entropía que tenemos. Entonces, lo que esto nos indica es que es desde el punto de vista termodinámico, desde el punto de vista molecular, nosotros siempre vamos a tener, de todas formas, entropía dentro de este sistema. Esa entropía no es cero, esa entropía es diferente de cero. Eso es lo que nos dice este estudio que acabamos de realizar. Es importante desde el punto de vista también pedagógico que nosotros podemos en el aula de clase, en los cursos de ingeniería, de transferencia de calor o termodinámica, nosotros podemos implementar programas en la MATLAB que nos permiten a nosotros estudiar este tipo de fenómenos de conducción de calor. Y además es importante desde el punto de vista matemático porque la ecuación diferencial, que en principio se resuelve con métodos complejos, nosotros la podemos resolver por métodos numéricos sencillos. Entonces la clave de todo el trabajo es utilizar estas recurrencias, sustituirlas en la ecuación diferencial y luego utilizar nuestras ecuaciones de balance de entropía. Quiero agradecer a todas las personas que están presentes y han escuchado esta presentación y a los organizadores del evento por aceptar el trabajo. Aquí tenemos alguna bibliografía pertinente con respecto a lo que acabamos de decir. Muchas gracias por haber escuchado esta presentación. Hasta luego y que estén muy bien.